Día 14 de noviembre. San Lorenzo O'Toole, obispo de Dublín. San Lorenzo nació en Irlanda, hacia el año 1128, de la familia O'Toole, que era dueña de uno de los más importantes castillos de esa época. Cuando el niño nació, su padre dispuso pedirle a un conde enemigo que quisiera ser padrino del recién nacido. El otro aceptó y desde entonces estos dos condes, ahora ya compadres, se hicieron amigos y no lucharon más el uno contra el otro. Cuando lo llevaban a bautizar, apareció en el camino un poeta religioso y preguntó qué nombre le iban a poner al niño. Le dijeron el nombre en inglés, pero él les aconsejó: pónganle por nombre Lorenzo, porque este nombre significa coronado de laureles por ser vencedor. Y es que el niño va a ser un gran vencedor en la vida. A los papás les agradó la idea y le pusieron por nombre Lorenzo, y en verdad que fue un gran vencedor en las luchas por la santidad. Cuando el niño tenía 10 años, un conde enemigo que su padre le exigió como condición para no hacerle guerra que le dejara a Lorenzo como rehén, el señor O'Toole aceptó y el jovencito fue llevado al castillo de aquel guerrero. Pero allí fue tratado con crueldad y una de las personas que lo atendían fue a comunicar la triste noticia a su padre y éste exigió que le devolvieran a su hijo. Como el tirano no aceptaba devolverlo, el señor O'Toole le secuestró 12 capitanes al otro guerrero y puso como condición para entregarlos que le devolvieran a su hijo Lorenzo. El otro aceptó, pero llevó al niño a un monasterio para que apenas se entregaran a los 12 secuestrados, los monjes devolvieran a Lorenzo. Pero sucedió que al jovencito le agradó inmensamente la vida del monasterio y le pidió a su padre que lo dejara quedarse a vivir allí, porque en vez de la vida de guerras y batallas, a él le agradaba la vida de lectura, oración y meditación. El buen hombre aceptó y Lorenzo llegó a ser un excelente monje en ese monasterio. Su comportamiento en la vida religiosa fue verdaderamente ejemplar, dedicadísimo a los trabajos del campo, brillante en los estudios y muy fervoroso en la oración, exacto en la obediencia. Fue ordenado sacerdote y al morir el superior del monasterio, los monjes eligieron por unanimidad a Lorenzo como el nuevo superior. Sucedió por aquellos tiempos que hubo una tremenda escasez de alimentos en Irlanda a causa de las malas cosechas, y las gentes hambrientas recorrían pueblos y veredas robando y saqueando cuanto encontraban. El abad Lorenzo salió al encuentro de los revoltosos con una cruz en alto y pidiendo que en vez de dedicarse a robar, se dedicaran a pedir a Dios que les ayudara. Las gentes le hicieron caso y se calmaron, y él, sacando todas las provisiones de su inmenso monasterio, las repartió entre el pueblo hambriento. La caridad del santo hizo prodigios en aquella situación tan angustiosa. En el año 1161 falleció el arzobispo de Dublín, la capital de Irlanda, y tanto el clero como el pueblo estuvieron de acuerdo en que el más digno para ese cargo era el abad Lorenzo. Tuvo que aceptar, y como en todos los oficios que le encomendaban, en este cargo se dedicó con todas sus fuerzas a cumplir sus obligaciones del modo más exacto posible. Lo primero que hizo fue tratar de que los templos fueran lo más bellos y bien presentados posibles. Luego se esforzó porque cada sacerdote se esmerara en cumplir lo mejor que le fuera posible sus deberes sacerdotales, y enseguida se dedicó a repartir limosnas con muchísima generosidad. Cada día recibía 30, 40 o 60 menesterosos en su casa episcopal y él mismo les servía la comida. Todas las ganancias que obtenía como arzobispo las dedicaba a ayudar a los más necesitados. En el año 1170, los ejércitos de Inglaterra invadieron a Irlanda, llenando el país de muertes, de crueldad y de desolación. Los invasores saquearon los templos católicos, los conventos
y llenaron de horrores todo el país. El arzobispo Lorenzo hizo todo lo que pudo para tratar de detener tanta maldad y salvar la vida y los bienes de los perseguidos. Se presentó entonces al propio jefe de los invasores a pedirle que devolviera los bienes a la iglesia y que detuviera el pillaje y el saqueo. El otro, por única respuesta, le dio una carcajada de desprecio. Pero pocos días después murió repentinamente. El sucesor tuvo temor y les hizo mucho más caso a las palabras y recomendaciones del santo. El arzobispo trató de organizar la resistencia, pero viendo que los enemigos eran muy superiores, desistió a la idea y se dedicó con sus monjes a reconstruir los templos y los pueblos, y se fue a Inglaterra a suplicarle al rey invasor que no permitiera los malos tratos de sus ejércitos contra los irlandeses. Estando en Londres, de rodillas rezando en la tumba de Santo Tomás Becket, un obispo inglés que murió por defender la religión, un fanático le asestó terribilísima pedrada en la cabeza. Gravemente herido, mandó traer un poco de agua. La bendijo e hizo que se la echaran en la herida de la cabeza, y apenas el agua llegó a la herida, cesó la hemorragia y obtuvo la curación milagrosamente. El Papa Alejandro III nombró a Lorenzo como su delegado especial para toda Irlanda, y él, deseoso de conseguir la paz para su país, se fue otra vez en busca del rey de Inglaterra a suplicarle que no tratara mal a sus paisanos. El rey no lo quiso atender y se fue para Normandía, y hasta allá lo siguió el santo, para tratar de convencerlo, pero a causa del terribilísimo frío y del agotamiento producido por tantos trabajos, murió allí, en Normandía. Era el año 1180. Cuando el abad le aconsejó que hiciera un testamento, respondió: «Dios sabe que no tengo bienes ni dinero, porque todo lo he repartido entre el pueblo». ¡Ay, pueblo mío, víctima de tantas violencias! ¿Quién logrará traer la paz? Seguramente desde el cielo debe rezar y debe seguir rezando mucho más por su pueblo, porque Irlanda ha conservado la religión y la paz por muchos siglos. Estos son los verdaderos patriotas, los que como San Lorenzo de Irlanda emplean su vida toda para conseguir el bien y la paz para sus conciudadanos. Dios nos envíe muchos patriotas como él, que quieran esparcir la fe de Jesucristo en su tierra. Dichosos los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dijo Jesucristo.